En el Instituto de Medicina Genómica estamos estamos en el laboratorio que llamamos de enfermedades psiquiátricas, neurodegenerativas y adicciones, y pues es un proyecto que pues ahora sí que tratamos de abarcar toda la parte de salud mental. Aquí les pongo algunas de las líneas de investigación, y bueno, luego la idea es platicarles un poco en dónde estamos en algunos de estos campos. Pues desde luego uno de los puntos que nos ha interesado mucho son las enfermedades en las etapas tempranas del desarrollo, sobre todo el autismo. Estamos tratando de conformar un grupo de muestras a nivel nacional de pacientes con autismo en el área de las enfermedades mentales, y les presentaré algunos datos al respecto sobre investigaciones con psicosis, tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar. Un área pues también que nos ha interesado desde hace muchos años es el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene una serie de peculiaridades muy interesantes a nivel de fenotipo clínico. Hemos venido haciendo también un área de investigación en la parte de conducta, que bueno, es un modelo muy interesante también para el estudio de las adicciones, vía lo que se ha llamado la interacción entre genes y el medio ambiente por la epigenética, que es un campo muy en boga en el área de la genética y de la ciencia en general. Y hemos estudiado un modelo muy interesante que son los gemelos. Los gemelos, sobre todo las muestras de gemelos monocigóticos, es un proyecto que lo estamos haciendo en conjunto con el doctor Emilio Sacristán. Estamos practicando en la Universidad Metropolitana, y estamos haciendo estudios de resonancia. Estamos trabajando también algunas áreas en genómica del tabaquismo y algunas otras adicciones, y la participación del sistema inmune, sobre todo los genes candidatos del sistema inmune en varias de estas patologías mentales. Voy a empezar con algunos de los estudios justamente que los hemos hecho con la participación de alumnos de la Facultad de Psicología, con un modelo de esquizofrenia en ratas. Es un modelo que surgió en los Institutos Nacionales de Salud, que mimetiza algunas de las conductas de la esquizofrenia en las ratas. Es muy interesante porque se hace una lesión en el hipocampo ventral, una lesión química, y que se les produce a las ratas cuando son recién nacidas, y digamos todo su neurodesarrollo hasta que son como adolescentes las ratas, lo cual sucede más o menos hasta los 40 días. Su desarrollo es normal y muy parecido a lo que pasa en la esquizofrenia en el ser humano, y a partir de entonces empiezan a desarrollar una serie de anomalías conductuales parecidas a la enfermedad en el ser humano, alteraciones en el filtrado sensorial, lo que hace un símil con las alucinaciones, en el propulso sensorial. Tienen alteraciones cognitivas, sobre todo en memoria de trabajo, y tienen problemas en la interacción social, retraimiento social, mayores señales de agresividad, pues que verdaderamente se parecen mucho al fenotipo de la esquizofrenia. Una de las ventajas que tienen los modelos animales es que pues, podemos abordar con facilidad el cerebro, podemos tomar muestras directamente al cerebro, pues que es un poco más complicado en los seres humanos, y en ese sentido pudimos estudiar la expresión de genes en diferentes áreas del cerebro de las ratas que tenían
este modelo de tipo esquizofrenia. Este estudio lo hicimos usando lo que se llama un microarreglo, un chip de expresión de ADN. Estos chips tienen como la misma tecnología de los celulares, digamos, ¿no? Es un pequeño chip electrónico que contiene una serie de secuencias de ADN que permite el rastrear muchas secuencias de ADN de forma pues, relativamente rápida y poder ver los niveles, por ejemplo, en este caso de expresión del RNA mensajero de una gran cantidad de genes en diferentes áreas cerebral e incluso verlo en diferentes puntos del desarrollo, por ejemplo aquí lo hicimos en el núcleo accumbens, en la corteza prefrontal, en el hipocampo, y comparar si existían cambios diferenciales en las ratas. Incluso algunas de ellas les hicimos resonancia funcional en la UAM, que tienen una resonancia de 7 teslas, y aparte de evidenciar la lesión en el hipocampo, pues correlacionarla con estos niveles de expresión. Y algunas de las ratas también, un fenómeno que se ve mucho en el ser humano es que hay una elevada adicción a nicotina. O sea, casi el 80% de los pacientes con esquizofrenia tienen adicción a nicotina. Entonces a las ratitas les desarrollamos adicción a nicotina, estas ratitas con el modelo de esquizofrenia, y lo hizo una alumna de la Facultad de Psicología, María, que ahorita está haciendo su maestría en Holanda, y lo hizo, estudió un modelo atencional, porque justamente una de las hipótesis por las que se piensa que tantos pacientes se apegan a la nicotina es con una hipótesis de la automedicación, que lo hacen para como subsanar algunos déficits cognitivos. Y efectivamente vimos que las ratas que tenían la lesión en el hipocampo tienen déficits en la atención significativamente mayores que las que tienen simplemente la maniobra sham, y que con el uso de la nicotina las deficiencias en la atención se corrigen o se mejoran, digamos, no a nivel de las control, pero sí hay una mejoría significativa, que esta es la tesis que hizo María, y bueno, pues es parte como de ir en este sentido, ¿no? Y ahora estamos estudiando en qué sentido se modifican los genes con el uso de estas sustancias. Una hipótesis que ha cautivado el campo de la conducta ha sido justamente esta interacción genes-medio ambiente. Aquí les presento un estudio que tiene ya más de 10 años que salió, en donde también con un modelo animal, en donde se separaba a las ratas recién nacidas de la madre, que es un modelo de estrés neonatal muy importante, y se veía cuál era el efecto a nivel de expresión en los genes, y pues un punto muy importante al, digamos, causarles ese efecto traumático de la separación materna a edades tan tempranas, se veía que había cambios a nivel bioquímico en zonas importantes del genoma, que es que se agregan unos grupos metilo, que es un átomo de carbono y 3 de hidrógeno, y que eso hace que se apague la expresión de muchos genes, que es uno de los principales cambios que se llama epigenéticos, y que está ligado, les digo, a como la vivencia de este estrés, y que estos cambios epigenéticos moleculares subsisten ya siendo las ratas adultas, ¿no? Entonces, como que fue muy interesante el poder demostrar que un efecto, pues digamos, emocional, traumático, inducido en las ratas con la separación materna, generaba un cambio físico en el ADN de las mismas ratas, ¿no? Sobre todo aquí se midió en los receptores a glucocorticoides, y este modelo pues ha sido reproducido
de separación neonatal, por ejemplo en primates, en donde de la misma manera al separar primates de las madres y ser criados por la manada, también hay, bueno, se genera este mismo efecto de un estrés muy importante. Y aquí, por ejemplo, se estudió el transportador a la serotonina, que es un gen probablemente el más estudiado en el área de la salud mental. El gen de transportador de serotonina es el sitio de acción de toda la familia de los antidepresivos tipo el Prozac, que son los inhibidores del recaptor de serotonina. O sea, es el sitio donde actúan toda esa familia de antidepresivos. Y justamente dependiendo de qué variante de transportador de serotonina tengan estos sujetos, digamos, que sufrieron este estresor temprano, si tienen una variedad de baja expresión del transportador, son individuos que tienen mucho mayor reactividad al estrés en la vida adulta. Si se les pone alcohol, lo consumen de manera espontánea en muchísimas más altas cantidades que los que no tienen esta variedad de baja expresión, menor competencia social, mayor nivel de agresividad, mayores niveles de emociones negativas y menores niveles de actividad espontánea. Entonces, pues ha sido un modelo como muy interesante. En este estudio también que se publica pues, en Science, que es la revista de más alto impacto en ciencia en general, lo publica el grupo de Caspi, en donde en seres humanos, buscando como este mismo modelo, encuentra que personas que han tenido maltrato infantil severo y que tienen esta variedad de baja expresión del transportador a la serotonina, o sea, esta combinación de este efecto medioambiental de haber tenido un maltrato infantil temprano y esta variedad genética aumenta las tasas de depresión 3 veces más que en individuos que tienen la variante de alta expresión del transportador de serotonina. Entonces este estudio fue también pues una piedra angular en el sentido de que prueba que no solo es importante la carga genética que uno tenga, por ejemplo aquí la mayor capacidad de expresar este gen de la serotonina, sino las vivencias tempranas que uno prueba, es esta interacción genes-medio ambiente en la producción de psicopatología, que son las tasas de depresión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha sido como muy importante. Y este estudio, bueno, ha sido reproducido infinidad de veces. También por una exalumna aquí de la facultad, por Nuria Lanzagorta, que lo hizo también midiendo los niveles del gen de transportador de serotonina y las tasas de depresión en ciertos rasgos de personalidad, que también fue ahora sí que es el clásico estudio de Me Too Science, ¿no? que lo hicimos a ver si pasaba en población mexicana, pues sí pasa en población mexicana, ¿no? Este estudio lo hicimos aquí usando el tomógrafo de emisión de positrones de la UNAM, aquí en la Facultad de Medicina, y aquí lo hicimos con el doctor Drucker. Lo que pudimos fue ver a nivel cerebral si había diferencias entre los individuos que tenían el genotipo, o sea, los clasificamos a las personas entre aquellos que tenían el transportador a serotonina, el gen del transportador a serotonina de baja expresión, los de alta expresión y sus imágenes cerebrales, si había diferencias. Y justamente los de la baja expresión, estos que tienen el mayor riesgo de si tienen los eventos traumáticos, más tasas de depresión, etcétera, tenían menores actividades en las áreas límbicas, ¿no? A nivel basal, ¿no? en el metabolismo de glucosa cerebral. Entonces, y en áreas también frontales había una disminución comparados con los que tenían la variante del alelo largo. Que bueno, pues fue un estudio que curiosamente les digo aquí como ejemplo para ustedes que están en el posgrado. Es un estudio que mucha gente nos decía, bueno, ¿cuánto les dieron de financiamiento para hacer? Fueron casi 100 PETs que hicimos, y
fue un estudio que lo hicimos gratis, ¿no? Nos dieron cero financiamiento, porque era un estudio que lo hacíamos, o sea, el doctor Duque nos dijo, usen el PET a la hora que cerramos, ¿no? Porque la carga, la radioactividad es un radioisótopo que a las 12 horas se termina, entonces pues nos daban las obras, digamos, del radioisótopo, entonces teníamos que meter a los pacientes a las 7:30 de la noche, y lo que hubiera del radioisótopo pues nos dejaban usarlo en las personas que llevábamos para el estudio, y pudimos hacer casi 100 PETs para hacer el trasplante. Nosotros verdaderamente lo hicimos gratuitamente, fue un estudio pues que en ese entonces lo hizo Ariel Graf, que estaba haciendo su doctorado, y pues afortunadamente sin costo, ¿no? Entonces bueno, pues a veces se puede hacer estudios gratuitamente, entonces para que no se limiten en ese sentido. Y en población aquí con psicosis, les digo, este marcador genético ha sido muy estudiado en psiquiatría, prácticamente se ha hecho en muchísimas poblaciones, en muchos grupos, y este vínculo, eventos de la vida tempranos con depresión y el ser portador de esta variante genética, esta combinación como un marcador de vulnerabilidad a síntomas afectivos se ha visto en muchísimos ámbitos de la psicopatología. Aquí lo hicimos en psicosis, justamente con el grupo que hemos venido estudiando psicosis, un grupo colaborativo con los Estados Unidos, también vimos esta vulnerabilidad, pacientes que tenían psicosis, que habían sufrido eventos tempranos traumáticos en la infancia, y que eran portadores de esta variedad corta de transportador de serotonina, tenían mucho más cantidad de episodios depresivos que los individuos que no tenían esta variedad del transportador, ¿no? Entonces, pues esto ha sido uno de estos resultados genéticos y medioambientales altamente confirmados. Otro área muy interesante es no solo las neuroimágenes, sino el énfasis en la neurofisiología, que siempre ha sido una enorme tradición en la Facultad de Psicología, los estudios neurofisiológicos. Este es un estudio que hemos hecho también con varios profesores de acá, con el doctor Daniel Santana, de aquí de la facultad, en donde estudiamos el potencial evocado P300 con un marcador que también es probablemente los marcadores genéticos más usados, no para el diagnóstico, pero sí para el asesoramiento del riesgo de deterioro cognitivo, que es una apolipoproteína que se llama E4, que probablemente es el marcador más asociado para todos los tipos de demencia, no solo el Alzheimer, sino la de cuerpos de Lewy, para Parkinson, para demencia frontotemporal, y la presencia de esa variante genética pues ha sido muy establecido como un factor importante de peor pronóstico, digamos, o de mucho mayor aceleramiento de la patología. Y en este estudio quisimos ver si el hecho de tener cambios en los potenciales evocados junto con el marcador todavía abonaba más al diagnóstico. Y efectivamente los portadores de la variante 4 del alelo tenían a nivel frontal y a nivel parietal la amplitud era mucho más disminuida en los que tenían el marcador genético. Entonces la combinación tanto de los potenciales evocados como del marcador genético como que incrementa el valor predictivo, digamos, pues de estos dos biomarcadores. Y uno de los grandes proyectos que hay en el uso de esta combinación ha sido este proyecto que les recomiendo echarle un ojo, y que está liderado por un colega psicólogo, el doctor David Lam, que ha venido a México, con el que tenemos alguna colaboración. Ahorita les voy a presentar un dato que hemos hecho con él, que es la mezcla entre un atlas de neuroimagen en gente que tiene tamizado su genoma, y entonces se le ha llamado a este proyecto Enigma, que es
la potenciación de la neuroimagen vía el estudio metaanalítico del genoma, ¿no? Entonces el acrónimo para esto le han puesto Enigma, y se está colectando gente de todo el mundo que tenga un tamiz de su genoma junto con resonancias magnéticas de ciertos parámetros de más de, generalmente de más de 3 teslas, y que la combinación de esto ha permitido, por ejemplo, al día de hoy localizar los genes que están condicionando el volumen, por ejemplo, del lóbulo temporal, de la amígdala, del hipocampo, y que está teniendo importante valor pronóstico. O sea, está redefiniendo como mapas anatómico-genéticos, digamos, del ser humano. Entonces, verdaderamente creo que está dando una serie de datos muy interesantes. Y les decía, claro, las pruebas neuropsicológicas en el campo de la genética pues han sido muy valiosas. De hecho se han convertido en lo que se llama un endofenotipo, los endofenotipos cognitivos. Casi todo el mundo está migrando a el uso de las baterías computarizadas, sobre todo en investigación, para aumentar sobre todo la confiabilidad interevaluador, y pues en muchos de los consorcios estamos utilizando algunas de estas baterías computarizadas. Justo les decía de David Klein, que es uno de los líderes del proyecto Enigma. Con él trabajamos esta batería que se llama Janet, que comprende 23 pruebas para psicosis, y que es una de las que está usando en Enigma, y la usamos en la población de familias con trastorno bipolar. La idea de un endofenotipo es que tienen que ser deficiencias que las tienen los pacientes con trastorno bipolar, pero que también están presentes en sus familiares de primer grado y que no las tienen los controles sanos, ¿no? Entonces son deficiencias en el funcionamiento cognitivo que, digamos, están presentes en los familiares y no están presentes en los controles, y que pueden ser demostradas con una serie de análisis, que es el coeficiente de heredabilidad que se mide por distancia genética, y que ese es el coeficiente o el índice de endofenotipo, que se llama el índice ERP, ¿no? Y bueno, esto fue lo que se publicó en los Archivos Generales de Psiquiatría, que hoy se llama JAMA Psychiatry, en el 2010, y se encontraron 3 variables neuropsicológicas que funcionan como endofenotipo en trastorno bipolar. El abuso de sustancias pues es lo común en los trastornos psiquiátricos. En los trastornos psicóticos, en el estudio que tenemos de más de casi 800 familias, donde tenemos casos familiares y controles, la mitad de los sujetos con un diagnóstico tenían también un diagnóstico de una dependencia a sustancias, que pues es altísimo, ¿no?, comparado con la población general. Y esto lo publicamos hace algunos años en Schizophrenia Research, y por mucho, cuando uno piensa en abuso de sustancias o en dependencia de sustancias, piensa uno en las ilegales, pero la más frecuente, como les había mencionado, es el tabaco, ¿sí? En psicosis, 80% de las personas con psicosis fuman, comparado con 23%, 22%, y bueno, en México está un poquito más bajo, ¿no? Los estudios que ha hecho Corina en México, que han establecido las tasas de tabaquismo, pero en el ámbito de psiquiatría es verdaderamente altísimo, y llama la atención que la gran mayoría de los hospitales, no serían hospitales generales, los hospitales psiquiátricos, por lo mismo de ser una prioridad que tuvieran clínicas de tabaquismo, y bueno, pues es raro. Nosotros aquí estudiamos en el Fray Bernardino la frecuencia de tabaquismo, incluso, y pues algunas descripciones curiosas, digo, no con el afán de sacar los trampos sucios, pero simplemente de tratar de ver qué es lo que está pasando. Pero hay prácticas donde hay toda esta economía como una estrategia conductual, donde a veces se les refuerza a los pacientes: si te portas bien, te regalo un cigarrito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo les vas a quitar el tabaco si se los promueves con ese tipo de tratamientos, ¿no?
o de estrategias, digamos, conductuales, y se ha visto, bueno, que hay más muertes relacionadas al consumo de tabaco que por suicidio en los pacientes con psicosis. Eso verdaderamente eso es lo que está matando a los pacientes con psicosis, no a veces con las complicaciones que uno pensaría obvias del ámbito de pues, la conducta como tal, ¿no? Y hay algunos medicamentos que por la interacción mediante los citocromos, el hecho de fumar reduce la eficacia antipsicótica, que bueno, fue mucho del énfasis de este trabajo. Y algunos otros receptores se pierde, sobre todo en el D4, se pierde alguna de su acción. Y curiosamente otro fenómeno muy interesante en psiquiatría, que ahora sí que está recién sacado del tintero, este artículo salió el mes anterior, donde con este consorcio internacional hay una enfermedad psiquiátrica que tiene, que te protege para el tabaquismo, que eso es muy curioso, ¿no? O sea, el pensar que hay una enfermedad donde fumas menos de lo que se esperaría para la población general, y ese es el trastorno obsesivo compulsivo. En el consorcio, el Colegio Internacional del Trastorno Obsesivo Compulsivo es un grupo que somos alrededor de 25 países, y hicimos esta corte donde investigamos la frecuencia de tabaquismo en los pacientes con TOC, y encontramos, bueno, que si bien hay un subgrupo de pacientes con TOC que fuman de forma muy importante, que son los que tienen comorbilidad con tics, con movimientos anormales, el resto de los pacientes fuman menos que la población general. O sea, que esto es muy curioso, porque parecía ser como el espejo digamos, como la antípoda, ¿no? de lo que está pasando con la esquizofrenia. Entonces, a nivel neurobiológico, pues es un fenómeno muy interesante para estudiar. Y en esta parte de interacción genes-medio ambiente, pues como ven, ¿qué papel? O sea, aquí por ejemplo el tabaquismo es uno de los factores que regula la expresión. O sea, se ha visto que la metilación, apagado o encendido de los genes, el alcohol, ¿no? O sea, todas las sustancias, ha sido uno de estos factores epigenéticos, o sea, que pueden apagar o encender de forma distinta la carga genética, además de los factores estresantes o los factores medioambientales. Y claro, si uno está ahora sí que en drogas, ¿no? Pues las experiencias que uno va a tener pues van a ser mucho más intensas o mucho más anormales, digamos, y pues muy probablemente las vivencias o la epigenética que se genere sea diferente. Entonces, este estudio hicimos un primer análisis extenso del epigenoma, que es ver todos los cambios epigenéticos en pacientes tanto con trastorno bipolar como con esquizofrenia. Es un poco como les da la curva. Aquí se usa también un microarreglo de metilación. Cada puntito que ven es un gen. El chip analiza 450,000 genes, ¿no? Digamos, aquí para ejemplificar, es un estudio que hicimos con una pareja de gemelos, en donde uno de ellos fuma, ¿no? Y el otro no fuma. Y aquí lo que quisimos ver es, bueno, qué genes se ven genéticamente. Bueno, los gemelos son gemelos monocigóticos, es decir, que son la misma persona desde el punto de vista estructural de los genes. Entonces, las diferencias está dada por pues, qué genes están prendidos o apagados de manera diferencial. Y claro, aquí fenotípicamente, pues una de las diferencias que evaluamos fue el hecho de fumar, ¿no? Entonces, si fumar hacía que se prendieran o apagaran de forma diferencial los genes, entonces a la mitad están los genes que están idénticos, ¿no? Que sería lo que uno esperaría. Y aquí están separados los genes que gemelo tenía prendidos diferencialmente del que fumaba y de los que no fumaban.
cuando, digamos, ya en el programa uno le puede prender aquí específicamente y ver de qué se trata, curiosamente varios de estos genes eran receptores acetilcolina, ¿no? Bueno, eran los de esperarse, pero luego también salieron muchísimos otros genes, que tenemos material para muchas tesis, si alguno de ustedes está interesado, genes del sistema GABAérgico, sistemas de segundos receptores, de canales de calcio, de sodio, en fin, una gran cantidad de receptores, bueno, de sitios o de diferentes cascadas metabólicas. Aquí les voy a presentar un poco lo que hemos hecho en mapeo de genes. Es el típico estudio de mapeo de genes que se usa en cualquier enfermedad compleja o multifactorial. Es un estudio que nos financió el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. En general se toma la muestra, se estudian los expedientes clínicos, se toma un grupo consenso que acaba haciendo el diagnóstico en función de la entrevista de los expedientes. Las muestras aquí las guardamos en un repositorio que lo que se hace es que la muestra sanguínea se convierte a líneas celulares, que esto no se ha podido hacer en México por el costo, pero que es algo muy importante porque tiene una fuente inagotable de ADN que ayuda muchísimo para no volver a estar tomando muestras. Nosotros hemos quedado con una muestra que es agotable de ADN aquí en México y la inagotable pues está en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, con este estudio pudimos hacer un primer tamizaje del genoma y encontramos para esquizofrenia un gen que está como más representado en las familias mexicanas, el cromosoma 17, se publicó en la American Journal of Psychiatry, y que es muy curioso, esta región expresa una gran cantidad de receptores, es una de las zonas donde está el transportador a la serotonina, y bueno, hay muchísimos otros genes en esta misma zona, y hay un consorcio a nivel, porque aparte, bueno, este estudio de mapeo, ha habido muchísimos otros estudios de mapeo a nivel mundial. Hay todo un grupo a nivel internacional que se ha llamado PGC, que es el Psychiatric Genetic Consortium, el consorcio de psiquiatría genética, y publican ellos en el 2011 en Nature un metaanálisis, como este estudio que les presenté, de los hallazgos positivos de mapeo de todos los grupos que han encontrado genes en sus poblaciones. Entonces, en el 2011, en este metaanálisis, encuentran 6 genes que alcanzaban significancia en este abordaje metaanalítico. Y claro, fueron 9,000 casos contra 12,000 controles, ¿no? Y claro, ya empieza a haber una consistencia en el área de psiquiatría genética, pero la respuesta que se da en esta reunión del consorcio es la limitante aquí es tamaño de muestra. Necesitamos verdaderamente para encontrar la señal de los genes en las enfermedades mentales, necesitamos subir más la cantidad de muestra. Incluso las predicciones es que necesitamos llegar a muestras en el orden de los 100,000 casos contra 100,000 controles. El año pasado se publica un nuevo estudio metaanalítico juntando, aparte se hace una maniobra que pues un poquito no convencional, porque dicen el constructo no es esquizofrenia o trastorno bipolar, es psicosis, ¿no? Entonces hay mucha polémica si realmente no debe existir esta limitante diagnóstica, y realmente lo biológicamente importante es la psicosis y no la esquizofrenia o la bipolaridad. Pero bueno, se publica este estudio de 108 genes con casi 60,000 sujetos, ¿no? Y claro, ya con este poder de muestra, pues bueno, salen todos estos nuevos genes. Una de las zonas de mayor significancia es el HLA, el antígeno de histocompatibilidad. Una zona, este antígeno de histocompatibilidad es uno de los genes que tiene que ver para el rechazo de tejidos en los trasplantes, son muy importantes en el sistema inmune. Y bueno, salen una gran cantidad de otros genes muy relevantes. Uno de los que también sale con una de las significancias más altas es un canal de sodio. O sea, los canales iónicos parece que es uno de los caminos muy importantes, y esto no es de sorprender
porque pues uno de los tratamientos más importantes de psiquiatría es mediante canales de sodio, el litio, el valproato de magnesio, el valproato de sodio, ¿no? Aquí les presento también los datos que nosotros hicimos del mapeo de nuestra conclusión en el trastorno bipolar. Lo hicimos en casi 3.700 individuos, y fueron dos regiones las que salieron, y probablemente el hallazgo más interesante, se publicó el año pasado, fue que pudimos secuenciar a 37 personas que se les hizo la secuencia entera del genoma con trastorno bipolar. Hay muy poquita gente que tenga secuenciado su genoma en la totalidad en el mundo, ¿no? De hecho, la base que se usa en referencia, digamos, científica se llama 1000 genomas, ¿no? Que es la que usan los institutos de salud en los Estados Unidos. O sea, 1000 gentes se les hizo la secuencia entera del genoma y se puso a disposición libre para usarla de referencia en la investigación. Les digo, mexicanos, hay muy poquitos mexicanos que se les ha hecho la secuencia entera del genoma, y mexicanos con trastorno bipolar, bueno, creo que son los únicos que se han hecho al día de hoy. Y les digo, desde el punto de vista conceptual, a mí me emocionó mucho este estudio, porque pues uno es que los pacientes con trastorno bipolar había diferencias contra los controles, ¿no? Entonces, como prueba de concepto, pues no deja de ser como muy interesante. O sea, como que todo el mundo dice, no, bueno, pues sí hay diferencias entre los casos y los controles, pero por muchos años había sido debatido que verdaderamente hubiera genes de la enfermedad. Cuando ya haces la secuencia entera del genoma, todos estos genes salen diferentes entre los pacientes bipolares y la referencia de las gentes sin trastorno bipolar. Entonces hay una gran cantidad de genes, pero también la otra cuestión es que no estamos hablando de una enfermedad bipolar, o sea, hay muchas bipolaridades, ¿no? O sea, desde el punto de vista molecular. Es decir, hay una gran cantidad de rutas que aparte no tienen nada que ver. Por ejemplo, uno de estos genes, que se llama TRIM, es un clock gene, o sea, un gen que controla los ritmos circadianos, muy importante en la ruta de los ritmos biológicos. Otros genes, estas que acá son interleucinas, o sea, que tienen que ver con la ruta de inmunidad, ¿no? Algunos otros son canales de potasio, ¿no? O sea, como que vías completamente separadas, ¿no? Entonces, que hablan como que son formas, pero al final, bueno, todos tenían, clínicamente, los tomamos estos 35 sujetos porque eran los que tenían trastorno bipolar 1 con psicosis. O sea, eran como muy claros desde el punto de vista clínico, por eso fue que los tomamos. Incluso, les digo, uno de los genes del canal de sodio fue muy interesante porque ha sido uno de los más reproducidos en psiquiatría. Este estudio se publica en Lancet el año pasado, a inicios de año, en febrero, y curiosamente se vuelve un gen que le llaman promiscuo, porque en este estudio toman sujetos con trastorno bipolar, con autismo, con déficit de atención, con esquizofrenia, y los analizan como si fuera una sola población. Desde el punto de vista de estudio, si ustedes lo promueven como tesis, pues su comentario les hubiera dicho, oye, es una barbaridad, ¿cómo se te ocurre plantear esto? ¿No? Bueno, pues esto hicieron, y aparte se los publican en Lancet, que es una revista de muy alto impacto, precisamente para alcanzar poder estadístico. Y uno de los genes que sale común es este canal de sodio que se le llama CACNAC, ¿no? Afortunadamente, en el mismo mes nosotros publicamos el mismo gen en la población nuestra, con trastorno bipolar, dando la misma asociación. Entonces ha sido uno de los que consistentemente se está sacando, ya hay incluso muchas empresas que lo quieren sacar como un test diagnóstico. Es un gen asociado, o sea, todavía que se está reproduciendo, se está encontrando en muchos sitios, pero no quiere decir que sea definitivo, ¿no?
Por ejemplo, la zona del gen que fue más frecuente en mexicanos está acá, y la que está más frecuente en caucásicos está acá. Entonces, incluso si empiezan a salir las pruebas diagnósticas, no necesariamente la que salga en Estados Unidos va a ser válida para México, porque les digo simplemente por la frecuencia alélica, que no es el mismo alelo el que es el más frecuente en nuestra población. Entonces, algunas de estas pruebas va a ser necesaria validarlas en nuestra población. Aquí, bueno, nada, les señalo la enfermedad a la que más se le ha invertido desde el punto de vista genético en salud mental es autismo. Este es el número de publicaciones a partir del año 2000 en autismo en general. Bueno, el director del NIMH, Thomas Zinsel, es una gente que hace, su área de interés es el autismo, ¿no? Entonces, pues, bueno, también a lo mejor hubo un sesgo, pero en general los datos es la enfermedad de más alta heredabilidad y es a la que más se le ha invertido para encontrar los genes de esta enfermedad. Y uno de los fenotipos de la conducta autista, bueno, uno es que es una enorme cantidad de espectros, pero uno de los fenotipos son las conductas repetitivas y de aversión al miedo, ¿no? Este personaje, que seguramente todos lo conocen por la serie de televisión, pues se ha discutido que si tiene Asperger o si tiene trastorno obsesivo compulsivo, pero lo que es pues realmente fácilmente representable, pues son las conductas de aversión, ¿no? De la limpieza, de lo rígido, que siempre se siente en su lugar, o sea, es muy obsesivo. Entonces el fenotipo obsesivo, o lo rígido, pareciera ser que es altamente genético, o sea, es una de las características que pareciera ser muy genético. Y bueno, ha sido una de las enfermedades que hemos tratado también de estudiar, les digo que conductualmente es fácil de identificar, ¿no? Las conductas obsesivas. Este fue el primer estudio que hicimos hace ya muchos años con el doctor Lafuente, del transportador a la serotonina, que nos decía es el candidato ideal, ¿no? En el trastorno obsesivo compulsivo. En ese entonces usamos una muestra que para fines del día de hoy no nos hubieran publicado jamás, pues ahorita que les hablo de los miles y miles, pues fueron 136 casos, pues, ya hoy en día será para un congreso, pero no para un paper, ¿no? Pero bueno, es poco a poco lo que se ha venido creciendo y luego pues, se hizo un consorcio de la genómica del trastorno obsesivo compulsivo. Nuevamente en muchos países nos unimos en este trabajo, se publicó en Molecular Psychiatry, se juntaron más de 4,000 casos y un número importante de controles, se estudió a todo el genoma y se encontró un gen para el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué pasa después? Había una fuerte asociación con el trastorno obsesivo compulsivo y la enfermedad de Gilles de la Tourette. O sea, el 95% de los pacientes con Gilles de la Tourette, con tics crónicos múltiples, tienen obsesivo compulsivo, pero solo 20 a 25% de los pacientes con TOC tienen Tourette, ¿no? Pero de que hay, bueno, una comorbilidad muy importante. Así es, entonces se decidió que nos juntábamos los dos consorcios de Tourette y obsesivo compulsivo y reproducir el análisis del genoma, y lo publicamos el año pasado, y efectivamente hay varios genes que son comunes a las dos enfermedades, pero hay varios genes que salieron que son nada más hacia el obsesivo compulsivo y que no son del Gilles de la Tourette. Entonces empezaron a diferenciar molecularmente una patología de la otra. Incluso hay una variedad de mutaciones, ¿no? Que se hizo en un análisis específico, que esta es una variedad de mutaciones que se presenta muy frecuentemente en el autismo, que es como una especie como de cáncer del ADN, que es repetidos, que se llaman CNVs, que es unas zonas del ADN que se empiezan a multiplicar, y se ha visto que están muy presentes en el ADN de esquizofrenia, de autismo, y encontramos que también los CNV se encontraban con mayor frecuencia en los pacientes con TOC y con Gilles de la Tourette, y se publicó también en el American Journal de Psiquiatría. Entonces, bueno, con todos estos hallazgos, el Consorcio de Genética Psiquiátrica
pues bueno, ya en Estados Unidos todo se le busca también una aplicación clínica y bueno, que deje dinero, ¿no? Entonces se unieron con una empresa que se llama Illumina, que es la única empresa biotecnológica que está en la lista de Forbes, y crearon un arreglo que se llama el Psych Chip, ¿no? El chip de, pues como de todas las enfermedades mentales, y acaba de salir comercialmente. Este chip contiene alrededor de 60,000 de todos estos hallazgos positivos en el genoma, más aparte todos los genes de ancestría, o sea, de identificar las poblaciones para empezar a genotipar todas las patologías mentales. Y el costo comercial en Estados Unidos es alrededor de $100 por muestra, ¿no? Nosotros acabamos de adquirir algunos para ya empezar a hacer la genotipificación, que ya tenemos el plan hacerlo ahí con Paulina el año próximo en varias de las muestras que se van a empezar a colectar, pues es una forma donde pues lo interesante aquí es llevarlo a grandes muestras y que eventualmente pueda servir como una confirmación diagnóstica, que todavía, les digo, no es que sea una prueba de laboratorio, esto está a nivel todavía de confirmación de investigación, pero ya es un producto, digamos, como mucho más tangible del resultado positivo. Por supuesto, lo patentable aquí fue el chip, no el descubrimiento genético, que esto es también mucho de la polémica, si los genes se pueden patentar o no. Y bueno, pues esto ha sido como al día de hoy la conclusión. Para darles una idea de los chips comerciales que hay, esta empresa, hay un chip que cubre todas las enfermedades médicas, hay uno que está dirigido a los farmacogenes, o sea, todos los que tienen que ver con la respuesta a los medicamentos, hay uno para las enfermedades inmunes y otro para las enfermedades mentales. Son los que hay comerciales. Entonces, pues de todos los descubrimientos que ha habido en medicina, o sea, farmacología, bueno, se entiende que es un área de mucha aplicación comercial. Inmunología, pues les digo, es otra de las enormes, pero a la par de esta están las enfermedades mentales. Entonces, verdaderamente a nivel de biotecnología, pues eso habla de que los hallazgos han tenido un peso muy importante a nivel científico y que se espera que haya entregables pues, para no solo el mejor conocimiento de la neurobiología, sino el mejor conocimiento de la terapéutica en todos sentidos, ¿no? En la terapéutica en el sentido de las estrategias de prevención, de tamizaje, de estructuración poblacional y desde luego de nuevos abordajes. Bueno, hicimos una plática en esta plataforma de TED, si quieren algunos de ustedes volver a escuchar algunos de estos datos. Con esto concluyo, muchas gracias.